Bueno, vamos a aplicar esto de la suficiencia a un teoremita que es bastante, bueno, es la antesala para llegar a un teorema que es bastante importante en el sentido de obtener el famoso MBUE, ¿no? Vamos a ver el teorema de Rao Blackwell. Blackwell, ¿no? Ahí está. Entonces, esto nos habla de cómo tratar la suficiencia, ¿no? Entonces, recordemos que los estimadores basados en estadísticos suficientes, pues obviamente son mejores, muchachos, además de que estos deben ser insesgados y eficientes. Entonces ya tenemos ahorita tres propiedades, ¿no? Insesgados, eficientes de varianza mínima y suficientes, que nos den la información necesaria que necesitamos sobre el parámetro que queremos estimar. Bueno, entonces ahora voy a definir un un estimador, ¿no? Bueno, sea bueno, no es un estimador como tal, sino un estadístico nada más. Recuerden que no necesariamente un estadístico es un estimador, pero ambos son funciones de la muestra, ¿no? Entonces, acuérdense que pues, T es la abreviación, ¿no? La abreviatura, perdón, de este estadístico, ¿no? Vamos a pensar que es insesgado. Entonces va a fungir como un estimador, ¿no? Para tau de teta, ¿no? Ahora sí va a ser una función parametral, no necesariamente es el estadístico. Acuérdense que yo puedo generar estimadores para no necesariamente el parámetro teta, sino alguna función de este, que también me va a servir este teorema para esto. Entonces, una vez más, t es un estimador, un estadístico insesgado para esta función parametral tau de teta, ¿vale? Entonces, y vamos a pensar que también hay un segundo estadístico, ¿no? S, que acuérdense que va a ser S una función de igual de la muestra, x1, ¿no? Hasta xn. Ahí está. Y esta cosa de aquí va a ser suficiente. S va a ser suficiente, ¿no? Entonces voy a tener un estimador T insesgado y un estadístico S que sea suficiente. Entonces, y voy a definir el siguiente estimador. Dado T y S, voy a definir a T', ¿no? Como la esperanza de mi estimador T insesgado, dado mi estadístico suficiente S, ¿vale? Entonces este va a ser el bueno. ¿En qué sentido? Oye, pues es una construcción, es una transformación de los estadísticos T y S, este T'. Oye, pues ¿qué va a pasar con este nuevo estadístico, este nuevo estimador que yo estoy construyendo? Ah, pues lo siguiente, entonces definiendo una vez más eh, T' igual a la esperanza de T dado S, ¿no? Entonces va a ocurrir lo siguiente, ¿no? La primerito va a ser que, oye, pues T' sigue siendo estimador, ¿no? T' sigue siendo estimador, ¿vale? Lo segundo, oye, pues que T' sigue siendo insesgado. Eso es bien importante, que se preserve, ¿no? Esta propiedad importante. Insesgado para tau de teta, para la función parametral que estamos buscando estimar, ¿no? Y C, yo creo que es el resultado más importante. Oye, pues la varianza de este nuevo estimador va a ser menor o igual a la varianza del estimador T original, ¿no? Esto obviamente para todo tau perteneciente al espacio parametral, que creo que el tau mayúscula pues es algo así, ¿no? Ahí está. Entonces son tres propiedades. La primera pues obviamente pues, es clara, ¿no? Sigue siendo un estimador, una función de la muestra. Este nuevo estimador que es la varianza, perdón, la esperanza de t dado s, va a ser insesgado. Eso también es bien importante. Pero yo creo que el resultado más importante es este de aquí. Oye, pues si tú tenías a t y generas la varianza, oye, pues dado esta construcción de la esperanza con el estadístico suficiente, la varianza de este nuevo estimador va a ser menor o igual. Entonces eso significa que es más eficiente. Entonces esto de acá nos va a decir, eh, vamos a cambiarlo otra vez. Entonces T' es más eficiente, ¿no? que T como tal, ¿no?
Entonces, oye, pues este resultado es bastante importante, el teorema de Black-Ragwell, ¿vale? Entonces, nos ayuda a construir estimadores más eficientes a partir de un estadístico insesgado, un estimador insesgado y uno más S, ¿no? Suficiente. Entonces, por eso es bien importante la suficiencia para llegar a este teorema. Entonces, vamos a trabajar igual con la Bernoulli, ¿no? Ya con lo que ya hemos trabajado desde hace rato, desde otros videos, ya para no meternos en problemas de otras distribuciones, ¿no? Vamos a pensar en una muestra aleatoria y independiente, idénticamente distribuida, que se distribuye como una Bernoulli con parámetro P, ¿vale? Entonces vamos a definir T igual a X1, ¿no? Ese va a ser mi estimador. Ajá. Obviamente este de aquí, pues si tú haces la esperanza de T, es la esperanza de X1, el primer elemento de la muestra. Oye, pero si X todas se distribuyen como Bernoulli, su esperanza es P como tal, ¿no? O sea, y ya vieron, es insesgado. Entonces es la primera parte de este teorema de Rao-Blackwell, ¿no? Porque nos pide que T sea insesgado. Entonces ahí está. T insesgado lo satisface, ¿no? T igual a X1, entonces hay que definir un estadístico suficiente, pero en el video anterior ya habíamos definido uno, ¿vale? Entonces ya para no meternos en tanto problema, pues vamos a seguir con ese estimador, con ese, estadístico S, ¿no? Entonces S ya habíamos demostrado que es la suma de las XY es suficiente, ¿no? Para P, ¿vale? Entonces yo voy a definir T' igual a la esperanza de T dado S, ¿de acuerdo? Entonces, oye, pues esto es igual a la esperanza de T, ¿cuánto vale? Pues oye, el primer elemento de la muestra, dada la suma de las XY. Eso debe ser, ¿no? Entonces, este estimador, muchachos, por el teorema de Black-Ragwell, sigue siendo insesgado y es mejorado. O sea, me estás diciendo que T, la esperanza de T' va a ser igual al parámetro P. Además, la varianza de T' va a ser menor o igual a la varianza de T. O sea, ya solo por eso, o sea, si generamos esta construcción, ¿no? O sea, generando esta construcción del nuevo parámetro, del nuevo estimador, perdón, T', solo con eso, y obviamente T debe ser suficiente. Evidentemente eso tiene que ser forzosamente, se tiene que cumplir. Entonces, si T es suficiente, si S es suficiente, el nuevo estimador T' tiene estas propiedades directamente. Ya no es necesario, bueno, ahorita lo vamos a comprobar, pero tú ya sabes que es insesgado y más eficiente que el estimador original T. Entonces vamos a ver si de verdad esta cosa es cierto. Ajá. Entonces ahora, pues vamos a aplicar, entonces vamos a aplicar el teorema. A ver, otra vez de color negro, ¿no? Entonces, T' igual a la esperanza de X1 dado la suma de las XY. Bueno, pues esto ya le vamos a dar un valor S, ¿no? Un valor S pequeño, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí, entonces esto ya está condicionado, o sea, tengo que calcular la esperanza de la variable X1 que se distribuye como Bernoulli, sabiendo, ¿no?, que la suma de las XY de toda la muestra me da un valor S en particular. Obviamente, pues S pertenece ahí a los naturales, ¿no? ¿Vale? Entonces, oye, pues, híjole, pues ya me empecé a meter en problemas. ¿Cómo calculo eso? Pues no pasa nada. Acuérdense que yo les decía que hay que entrarle sin miedo, ¿no? Pues para empezar, esta cosa de aquí es una esperanza de una Bernoulli. O sea, dejen ustedes el hecho de que esté condicionada. Entonces, pues, la Bernoulli solo ocupa dos parámetros. Esa parte es discreta, ¿no? O sea, es más fácil. Esta variable x1 solamente puede tomar 0 y 1, ¿vale? Entonces está padre. Entonces fíjense bien. Esto va a ser igual, ¿no? Se me ocurre, oye, pues, ¿cuál es el primer valor que puede tomar? 0, ¿no? Por la probabilidad de que x1 sea igual a ese valor 0. ¿Estamos de acuerdo? Dada que la suma sea igual a ese valor S. ¿De acuerdo? Más 1, ¿no? El otro valor que puede tomar la variable, por la probabilidad de que x1 tome ese valor, dado
que la suma siga siendo S. Ajá, entonces ahí está. Esa es la definición de esperanza como tal, ¿no? Oye, pues es el valor que toma, ¿no? Por la probabilidad de que tome ese valor, ¿no? Ya si está condicionado, no, eso no importa, ¿no? Eso ya después lo veremos cómo resolverlo, pero pues obviamente esto es 0, ¿de acuerdo? Entonces solamente me interesa calcular este parámetro. Y el 1, pues obviamente ya no lo vamos a poner. Entonces después, esto de aquí se va a resumir a tener la probabilidad de que x1 sea igual a 1 dado la suma de las xy sea igual a un valor s. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente esto de que es una probabilidad condicional, entonces pues yo puedo aplicar la propiedad, ¿no? x1 igual a 1 y que la suma sea igual a s, ¿no? Entonces obviamente va a ser la suma desde que y es igual a 1 hasta n, ¿vale? Sobre, ¿no? A ver, sobre la probabilidad de que la suma de las xy sea igual a s, igual a 1 hasta n, ¿no? Entonces, esto de aquí, pues, recordemos que ya lo hemos visto en videos pasados, ya lo debemos saber de memoria, que esto de aquí es una suma de Bernoulli. Entonces, la suma de las variables Bernoulli pues, se convierte en una binomial, ¿no? Con parámetro NP. ¿De acuerdo? Entonces esta fórmula de aquí es la bildensidad de la parte de abajo es la bildensidad de una distribución binomial NP, entonces la podemos calcular fácilmente. El de acá es el que me interesa, es una probabilidad conjunta. ¿Cómo lo puedo yo separar? Ah, pues fíjate, esto está condicionado. Ajá. O sea, la suma de las xy debe dar S. Ajá. Está preguntando por qué sucedan estos dos eventos, este y este al mismo tiempo. Oye, pero pues a ver, oye, si x1 es igual a 1, eso debe suceder forzosamente para calcular esta probabilidad. Ya, x1 vale 1. Entonces, las demás pueden valer lo que sea. Bueno, 1, 0 son Bernoulli. Pero al final deben valer S. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si esto de aquí vale 1, tú ya tienes garantizado que el primer elemento de la muestra vale 1. Entonces, pues yo podría rescalar, ¿no? Yo podría rescalar, fíjense bien, esto en vez de 1 y ponerle 2, ¿no? O sea, a partir de 2, ¿no? A partir de 2 hasta n, pero si tú cuentas esto desde 2 hasta n, le estás quitando este x1, pero x1 vale 1, entonces pues yo nada más se lo tendría que quitar aquí, ¿ya vieron? Entonces eso de ahí, vamos a escribirlo del otro lado, pues creo que ya se entendió. 1n, ahí está, para separar esta probabilidad, pues va a ser igual a la probabilidad de que x1 sea igual a 1, evidentemente por la probabilidad de que la suma de las xy, pero ahora va a ser igual a 2 hasta n, ¿ya vieron? Para poder separar esta probabilidad, porque como tienen que suceder los mismos eventos, pues yo ya estoy condicionándolo, ¿no? O sea, x1 va a valer 1, sí, ya lo sé. Entonces, como va a valer 1 y le estoy quitando ese x1 a la suma, pues debo quitarle ese 1 que vale x1, ¿vale? Perfecto. Ahora ya nada más me queda la suma de 1 hasta n de las xy, que eso es Bernoulli, que me dé igual a un parámetro s. ¿Vale? Entonces pues ahí está, ya lo pude separar de buena forma, ¿no? Entonces, pues ya, seguimos, ¿no? Entonces la esperanza, bueno, voy a ir a la otra hoja porque ya no me va a caber. Ahí está. Tarda un poquito, ahí está. Entonces, pues regresando, t' igual a la esperanza de t dado s, ¿no? Que es igual a todo esto de acá. Que es igual a, a todo esto de acá. Pues ya lo puedo calcular, ¿no? Entonces, x1, la probabilidad de que x1 sea igual a 1, ¿no? Pues hoy es la probabilidad de que la Bernoulli tenga éxito, o sea que es p, ¿vale? Entonces no debemos tener problema con eso. Esto de aquí vale p. Ajá. Esto de acá de abajo es la densidad de una binomial. A ver, lo voy a poner de otro color. Ahí está. Esto de aquí, pues vale p. Esto de acá es la densidad de una binomial, ¿no? Con parámetros, son n, está sumando n con parámetro n, np, ¿de acuerdo? Y esto de aquí pues es lo mismo, solo que un elemento menos, ¿ya vieron?
Esto de aquí es una densidad, ¿no? De una binomial, ¿no? Con parámetro, pues, descartando 1, n-1, p. Entonces ya está bien fácil, muchachos. Ya nada más es cosa de irnos a nuestra tablita, ¿no? Para poder calcularlo. Entonces esto es igual a p, ¿no? Vamos a poner el de abajo. Yo me acuerdo que son n-s, ¿no? Por p. Quiero llegar al valor s abajo por 1 menos p por cuántos elementos tengo, n, y quiero llegar al punto s, ¿de acuerdo? Entonces, oye, ¿por qué quiero llegar al punto s? Porque quiero que la probabilidad, a ver, son n elementos, el parámetro n, y quiero llegar al punto s, ahí está el punto s. Entonces en la de acá arriba tengo n menos 1 elementos, que es el parámetro, quiero llegar al punto s menos 1. Entonces nada más hay que sustituir esa parte en la fórmula. Entonces ahora yo debo tener, en vez de n, debo tener las combinaciones de n en el punto s menos 1. ¿Ya vieron? Entonces ya está fácil. Entonces p, en vez de s, pues debo poner al punto al que quiero llegar, al punto que me dé esa probabilidad. 1 menos p, n es el parámetro y ese es el punto al que quiero llegar. Pero acuérdense que como le quité 1, esta va a ser n menos 1 menos s menos, a ver, lo voy a poner el exponente porque no va a caber, n menos 1 menos ss menos 1. Ahí está. No, se ve, se ve bien raro. S menos 1. Ahí está. ¿No? Ahí está. Entonces ya quedó. Entonces yo ya puedo trabajarlo. Oye, pero pues fíjate. Esta cosa de acá, pues a ver, ¿cómo lo podemos simplificar? ¿Eso se puede simplificar, muchachos? Pues vamos a ver, vamos a esto de aquí, pues hay que arreglarlo, ¿no? A ver, entonces me gustaría, no sé ponerlo de verde, todo esto de aquí, ¿cuánto vale? Oye, pues tengo ahí un menos 1, ¿no? Y aquí tengo menos por menos más 1, ¿no? Entonces eso es n menos s. Entonces este de aquí se va con este de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora por otra parte, aquí tienes un p. Ah, mira, lo acabo de ver, muy bien. Tengo un p que multiplica este p por s menos 1. Entonces eso sería p a la s. Entre p a la s pues también se van. ¿De acuerdo? Entonces ya nada me queda ya solamente me queda el cociente de estas combinaciones. Ahí está. N en S. Perfecto. Entonces ahora sí voy a reescribir todo. Bueno, voy a resumir todo. Oye, t' dada la esperanza de t dado s, ¿no? Es igual a las combinaciones de n-1 en s-1 entre las combinaciones de n en s. Oye, pero pues las combinaciones son los factoriales, ¿no? A ver, entonces este cociente de acá arriba, a ver si me equivoco ahí me corrigen, ¿no? Porque no me acuerdo muy bien. Es el número de arriba en factorial, ¿no? Por el de abajo en factorial, entre el de abajo en factorial también, por el de abajo, ¿no? Vamos a hacer primero el de abajo y ya luego lo sustituimos, ¿no? Entonces fíjense bien. Entonces tengo el de abajo, que es este de aquí factorial, entre el de abajo factorial por la resta de los dos en factorial, según yo, ¿no? Ahí lo revisan a ver si llegamos a ver algo bueno. Entonces ahora sí, el de acá arriba es este de arriba. Siguiendo esa regla es n-1 factorial, s-1 factorial y la resta de estos dos en factorial. Entonces, pero acuérdate que la resta de estos dos en factorial, pues me da lo de hace rato, ¿no? n menos s. Ajá. Entonces, n menos s factorial. ¿Vale? Entonces, pues ya ahí empezamos a ver que se pueden ir algunas cosas. Entonces, este de aquí se va con este de acá, ¿no? Entonces ya nada más me queda esta parte. Pero acuérdense que un factorial es la multiplicación desde 1 hasta el número que estoy tratando de calcular, ese factorial, ¿no? Entonces aquí tengo n-1 factorial y entonces está dividido por n factorial. Entonces se van a ir términos y al final va a quedar nada más n.
Igual aquí se van a ir términos y al final va a quedar solamente S. Entonces al final, pues yo, como estos de aquí son menores a los de abajo, pues yo debo tener, vamos a ponerlo de negrito otra vez, voy a tener, oye, pues es 1 entre, como se me fueron todos los factores y me quedan los últimos términos, me queda n entre s. Y esto de aquí, pues haciendo un sándwich, ¿no? Es s entre n, ¿no? Entonces, al final, creo que sí quedó, ¿eh? Al final, la esperanza, t', dado este teorema de Blackwell, perdón, t dado s, o sea, yo sugerí el estimador x1, que nada más era un elemento el primer elemento de la muestra, dada la suma de las x, que es suficiente, ¿no? Entonces, dado ese estadístico suficiente, entonces yo llegué a que t' es igual a ver, vamos a, dado que esto me diera un valor s, obviamente, entonces t', ahí está, es igual a, ¿qué llegamos? Llegamos a s entre n, perfecto, a s entre n, pero ¿cuánto vale? Ese es un valor que está condicionado, ¿no? A la suma de las xy. Entonces esto es igual a la suma de las xy sobre n. Y wow, llegamos a la media muestral, ahí está. Entonces eso significa que t' igual a la media muestral. Ya vieron qué padre. es mejor estimador que t igual a nada más el elemento de la muestra, ¿no? Entonces las condiciones que me dice el teorema de Rao-Blackwell me dicen, ¿no? Que, a ver, aquí están mis condiciones. Ajá. Me dicen, oye, pues esta media muestral que acabas de obtener con esta esperanza condicionada sigue siendo un estimador. Ah, perfecto, pues eso obviamente ya lo vimos porque x barra, o sea, la media muestral es una función de la muestra. Ajá. Luego, sigue siendo insesgado. Ah, muy bien, ahorita lo vamos a comprobar. Y la varianza es menor. Ah, perfecto. Pues vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad, ¿no? Entonces, pues vamos a calcular estos parámetros, ¿no? Entonces vamos a calcular la esperanza para ver si es cierto, ¿no? Que se supone que sí, porque el teorema ya te lo dice. Entonces la esperanza, no. La esperanza de t' es igual a la esperanza de la media muestral, ¿no? Entonces esto sale y sumas n veces la esperanza de x, ¿no? Que sería n por p, ¿no? Porque x ahí se ve como binomial, digo, como Bernoulli, perdón. Entonces eso es p y esto es insesgado. ¿Ya vieron? Perfecto, sí cumple la primera propuesta. Ahora, hay que verificar que la varianza de t1 sea menor o igual que la varianza de t como tal, ¿no? Entonces, primero hay que calcular la varianza de t, que es la más, yo creo que, a ver, varianza de t, creo que es lo más fácil primerito, es igual a la varianza de x1, que es el primer elemento de la muestra. Y como el primer elemento de la muestra, bueno, todo se distribuye en Bernoulli, ¿no? Entonces es la varianza de una Bernoulli, ¿no? Que es p por q. P por 1 menos p. Ahí está. Entonces habría que obtener la varianza de t menos 1, o sea, la varianza de t menos 1, de t p', o sea, de la media muestral, y probar que esta cosa ya es menor a esto. Entonces, pues esto es obvio, ¿no? Sacas esto cuadrado, sale la n cuadrada, pero la suma de las Bernoulli se distribuye binomial con parámetros np, ¿no? Entonces, si yo tengo una binomial con parámetro np, me voy a mi tablita binomial, aquí está la varianza, sería n por p por 1 menos p. Ajá. Entonces yo tengo aquí n por p por 1 menos p. De ahí fácilmente yo puedo ver que esto se me elimina. Entonces ya tengo que la varianza de t' es igual a p por 1 menos p entre n. Y por otro lado tengo que la varianza de t era p por 1 menos p. Ahí está. ¿Cómo es esto respecto a esto? Oye, n es un entero positivo. Ajá, un número natural. Entonces obviamente esto es más chico porque lo divide, porque el numerador es el mismo.
pero estás dividiéndolo, por lo tanto, pues ya eso es obvio, es fácil. Ahí por cálculo 1, ¿no? Desigualdades. De hecho es menor estricto, ¿no? Y se comprueba. Se comprueba que T' sigue siendo insesgado, pero es más eficiente. ¿Ya vieron? Es más eficiente que T. Ahí está. Perfecto. Entonces, para esto nos sirve la suficiencia, muchachos, para encontrar estimadores mejorados. Ajá. Entonces, si yo tengo un estimador, si yo propongo un estimador insesgado, ajá, está perfecto. Y tiene cierta varianza. Ok, pero ese será el mejor. Oye, pues tal vez sí, pero tal vez no. Podríamos encontrar uno más eficiente. O sea, igual insesgado, perfecto, es insesgado, muy bien, pero con menos varianza, ¿no? Por lo menos igual que la que tenías, pero menor tal vez, menor si la puedes obtener. Entonces, pero oye, ¿cómo les? Oye, pues genero un estadístico suficiente y hago mi esperanza, mi nuevo estimador, de, oye, ese estimador insesgado, dada esa estadística suficiente, y genero un nuevo estimador, ¿no? Entonces, eso de ahí resulta ser más eficiente, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos dice el teorema de Blau-Rackwell, muchachos. Entonces, está bastante padre. Entonces, pues a ver, vamos, entonces eso me dice este teorema. Entonces está bastante padre. Entonces yo creo que les voy a subir ahí unos ejercicios para que practiquen este teorema y si hay dudas, pues ya lo suben a la plataforma como tal, ¿no? Entonces, todavía hay tiempo, ¿no? Todavía no nos corren del cibercafé a la hora. Todavía yo creo hay tiempo. Entonces, pues vámonos rápidamente a ver esta otra propiedad que es bastante importante. Porque les decía, ya hay que ver un nuevo teorema para ahora sí alcanzar el UMBUE, ¿no? El estimador insesgado de mínima varianza. Ajá. Entonces, a ver, esto ya no me deja agregar hojas. Ya llegué a 100 hojas, muchachos. No manches, o sea, ya llegamos a 100 hojas en como 4 videos. No pasa nada, no pasa nada. Entonces me voy a ir voy a crear un libro nuevo para seguir platicando, ¿no? Entonces la siguiente propiedad, se los voy adelantando. Se llama completes, ¿no? Entonces aquí ya voy a poner, pues no sé, estadística 3, 2, ¿no? O sea, es el segundo libro, ¿no? Pues no me gusta que se vea así. Estadística 3, 2, ahí está, ¿no? Perfecto. Sale, vamos a abrirlo, vamos a esperar a que se abra mi nuevo libro. Ya tienen un buen de apuntes, muchachos. Entonces, y ahorita cuando lleguemos a estadística no paramétrica, pues ahí quién sabe cuántas hojas tengamos. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la completez, ¿no? Vamos a ponernos aquí en color negro, una vez más. Completez. Oye, ¿qué significa completez, no? O sea, que un estimador sea completo, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante hacerlo. Bueno, primero ya tenemos la propiedad de insesgamiento. Necesito que el estimador sea insesgado a fuerza, ¿no? Luego, que sea eficiente, que tenga la menor varianza posible. Perfecto. Ahora, que sea suficiente. Entonces, con el teorema de Rao-Blackwell, yo genero estimadores insesgados que sean más eficientes a partir de un estadístico suficiente. Y sigue siendo suficiente. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Sigue siendo suficiente porque trae la transformación de la muestra que era suficiente. Ajá, entonces acuérdense que si yo genero un estadístico suficiente y le hago una transformación, alguna función sigue siendo suficiente. Entonces está perfecto. Oye, pero aún falta analizar esta propiedad de completez que también tiene que ver con la información que genera la muestra. Va de la mano con la suficiencia, ¿no? Entonces vamos a decir que un estadístico T, ¿no? Obviamente ya todos sabemos que es la abreviatura, la abreviación de una función T de la muestra, ¿no? Vamos a decir que es completo. Vamos a decir que es completo si pues vamos a poner para cualquier función, para cualquier función, pues no sea g, vamos a ponerle, pues ya me gusta usar g, se tiene lo siguiente, ¿no? Si para cualquier función g, si la esperanza de g de t, o sea, de mi estadístico, es igual a 0, entonces forzosamente la función g evaluada en el estadístico es igual a 0.
Eso es la propiedad de completez, muchachos, ¿no? Ahí está. Si tengo un estimado, un estadístico completo y genero una función g, ¿no? Obviamente bien definida, ¿no? Ya hago la esperanza de esta función y eso me da 0. Eso forzosamente significa que la función valuada en el estadístico es igual a 0. Oye, pero pues ¿eso qué significa? Eso en español ¿qué significa, no? Oye, pues acuérdense que a mí me gustaría que T me dé la información sobre teta, ¿no? Eso es la parte de la suficiencia, ¿no? Entonces, no sé, a mí me gustaría, o sea, T debe dar información sobre el parámetro teta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si esto sucede, pues G de T, muchachos, debe seguir dando información. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, G de T debe seguir dando información sobre este parámetro, ¿no? De ahí que, o sea, si obviamente si esto me da información, digamos que es suficiente, esta cosa de acá también debe ser suficiente, me tiene que seguir dando información. Ya independientemente de cuál sea el suficiente minimal, ¿no? O sea, el más compacto. Ajá. Entonces, oye, pues eso significa que si la esperanza de G de T es igual a 0, oye, pues tú le pediste que te siguiera dando información. Entonces, si tu esperanza es nula, o sea, G de T me tiene que seguir dando información. Si mi esperanza es nula, pues ¿de qué me sirve? O sea, pues oye, mi valor esperado de la información que es suficiente, que es necesaria, me da 0, pues no me sirve. Ajá. Oye, pues si no te sirve, ¿por qué es eso? Si G de T debe seguirte dando información. Ah, ok. Si eso sucede, entonces G de T debe ser igual a 0, ¿no? Entonces, porque esto debe ser 0. La esperanza de 0 es 0. Entonces, ya lo vieron, creo que ya quedó un poquito mejor explicado, ¿no? Entonces va de nuevo. T me debe dar información necesaria para mi parámetro teta. Entonces, cualquier transformación, también cualquier función sobre este estadístico me debe seguir dando esa información. Ajá. Entonces, pues sería absurdo que si yo le saco la esperanza a esa función que me da información, pues no me da nada. Es tonto. No me da nada. Entonces, oye, pues que si eso sucede, pues eso significa que la función es 0. Ajá. Entonces, si eso sucede, ahora sí, T es completo. Ajá. Porque sigue dando información. Buena información del parámetro. O sea, entonces la completez va de la mano con la suficiencia. O sea, yo ya tengo un estimador suficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo tener un máximo de suficiencia? Ah, pues que sea completo, ¿no? Me lleva de la mano. ¿Ya vieron? Así como que sea insesgado, que esté centrado en probabilidad en el parámetro, pues me lleva a la eficiencia, ¿no? Que esa dispersión no sea tan amplia y se quede en un cierto rango más pequeño para llegar al parámetro, ¿no? Entonces, la eficiencia y la insesgadez pues van de la mano. Entonces, al igual que la suficiencia va de la mano con la completez. Entonces yo puedo crear ahí un círculo vicioso, ¿no? O sea, de aquí puedo pasarme para acá a la eficiencia y de la eficiencia me paso para la suficiencia y luego a la completez y regreso, ¿ya vieron? Entonces esto es lo que tiene que cumplir un estimador: suficiente, completo, insesgado y eficiente, lo cual nos va a generar el teorema para generar el Lumbue, que es el mejor estimador. Ajá. Entonces, antes de ver eso, pues necesitamos pues hacer un ejemplito. Oye, pues sí, vámonos igual con la Bernoulli, ¿no? Ya que tenemos los casos de la Bernoulli para avanzar rápido, ¿no? Entonces, X, vámonos con la muestra aleatoria, ¿no? Que se distribuye como Bernoulli con parámetro P, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a definir G, cualquier función, ¿no? Obviamente una función bien definida, ¿no? No vayan a salir con sus funciones todas chafas, ¿no? Función bien definida, ¿no? Entonces, pues yo voy a trabajar con el estadístico de hace rato, la suma, que ya es suficiente, ¿no? Ya habíamos demostrado que es suficiente. La pregunta es, ¿será completo? Pues vamos a ver, ¿no? Oye, pues no sé si sea completo.
Entonces vamos a hacerlo. Simplemente se trata de aplicar los conceptos, muchachos, y trabajar las propiedades que hemos aprendido de probabilidad y estadística de los cursos anteriores. Entonces recordemos que la suma de las x, y, o sea, t, t se distribuye como binomial con parámetro NP. Ajá, eso no hay que olvidarlo. Pues ahí está, nuestro recordatorio. Entonces yo voy a aplicar g de t, la esperanza de esa función aplicada a mi variable aleatoria t, que se distribuye como binomial NP, ¿no? Entonces, pues esto es, la binomial es, discreta, entonces pues una esperanza se trabaja de esta forma, la suma del parámetro al que le quieres obtener la esperanza por la función de densidad de la variable aleatoria, pero t se distribuye como binomial, entonces con parámetro NP, ¿no? Entonces, pero pues esa t mayúscula debe tener un valor t, ¿no? Entonces yo voy a hacer t igual a 1 hasta n, ¿no? Y la función de densidad de una binomial con parámetro NP, que pues acuérdense que es, ya hasta me la aprendí de memoria, miren, nt p a la t, ¿no? 1 menos p, ponerlo bien, 1 menos p, n menos t. Ahí está. Entonces, eso de ahí, muchachos, tiene que ser 0. Y de ahí tengo que demostrar que g de t es igual a 0. Ajá. Pues no manches. Pues eso se ve bien feo. Con razón nadie quería. Está bien talachudo y bien feo. Por eso ningún profesor quería dar el extra largo, ¿no? Es poco tiempo, ¿no? Para ver todo esto. Bueno, no pasa nada. Entonces la esperanza de g de t, ¿no? Es igual a, pues a ver, ¿qué podemos sacar, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? La suma depende de t. ¿Qué puedo eliminar, no? Porque esto es 0, ¿ya vieron? Yo puedo pasarlo del otro lado. Entonces, g de t depende de t, n de t depende de t. Pues todo depende de t. Ah, bueno, aquí tengo n menos t, ¿no? Entonces puedo sacar, factorizar el 1 menos p a la n por 1 menos p a la menos t. Ah, pues perfecto, ahí está. A ver, fíjense. Entonces esto va a ser igual a... lo voy a sacar 1 menos p a la n por la suma, ¿no? De g de t, ajá, combinaciones n en t por p de t por 1 menos p a la t. ¿Ya vieron? Porque este y este era 1 menos p a la n menos t. Pero, pues lo puedo juntar. Perfecto. A ver, vamos a ponerlo así. A ver, p entre 1 menos p y toda la t. Y esto debe ser igual a 0. Ahí está. Entonces, ¿eso qué es, muchachos? Entonces, si esto es igual a 0, ¿no? Pues este de aquí lo paso despejando y ya nada más me queda este de aquí, ¿no? Entonces me va a quedar igual a la suma, desde que t es igual a 1 hasta n, de g de t por n en t, combinaciones por p entre 1 menos p a la t, igual a 0. Ahora sí, ¿eso qué es? ¿Eso cómo lo puede solucionar? Pues obviamente, muchachos, no lo puedo resolver porque no sé quién es g. ¿Estamos de acuerdo? O sea, y no es que no lo pueda resolver de que no lo vamos a hacer, no, o sea, sí. O sea, no puedo tener un valor en particular al resolver esto, porque esto es g, esta g no la define, no sé, no sé qué función es, solamente sé que es una función bien definida. Obviamente yo sé que esto me va a dar 0, pero quiero probar que g de t es 0. Yo no puedo despejar esto tan fácil, ¿no? Entonces, pues fíjate, pues eso de ahí es un polinomio. ¿Por qué? Pues mira, fíjate bien. Voy a hacer ahí un cambio de variable, ¿no? Un paso mágico. Y voy a poner aquí, pues, a ver, ahora lo borro así. Y voy a poner x a la t es igual a 0. Ahí está. Y esto de aquí, entonces, ¿quién es x? Todo esto de aquí es x, ¿ya vieron? Eso es un polinomio, ¿no? Y estos de aquí, ¿quiénes son? Esta g de t, cada que t avance, g de t por las combinaciones, estos son coeficientes. Son coeficientes, ¿ya vieron? Son coeficientes. Entonces yo puedo reexpresar
esperanza de g de t, que es lo que estamos haciendo, como la suma desde que t es igual a 1 hasta n. Dijimos que eran coeficientes, pues no sé, un coeficiente que dependa de t, de cada uno de estos t, ¿no? Por xt. Ahí está, es un polinomio, muchachos, esto es igual a 0. Entonces, pero como x es igual a p entre 1 menos p, x no puede ser 0. ¿Están de acuerdo? X a la 1, a la 2, x cuadrado, x cúbica. Ajá. Este de aquí, x a la t para todo t, es diferente de 0. Ajá. Entonces, si esto es igual a 0, ¿qué tiene que suceder? Ah, muy bien. Que los coeficientes sean 0. Dado esto, muchachos, entonces solamente c de t para que se cumpla esto de que sea igual a 0, todos los coeficientes deben ser 0 para todo t. ¿Están de acuerdo conmigo? Ah, muy bien. Entonces, para que esto de aquí, a ver, para que esto de aquí sea 0, todo esto de aquí sea 0, para todo t, x a la t es diferente de 0. Perfecto. Entonces eso sugiere que los coeficientes deben ser 0 a fuerza. Perfecto. Entonces si c de t, entonces si los coeficientes c de t eran igual a la función g de t por las combinaciones de n en t es igual a 0, pues ahora sí, ¿no? Ya puedo despejar. G de t es igual con 0. Y ya lo logramos. Por lo tanto, si la esperanza de g de t es igual a 0, ¿no? Entonces g de t igual con 0, ¿no? Y esto sugiere, vamos a ponerlo así. Entonces, por lo tanto, ¿no? T igual a la suma de las x. Sí, pues ya habíamos dicho que era suficiente, me da la información suficiente, pero además es completo. Ajá. Entonces, este estadístico me da una muy buena información sobre el parámetro P que quiero estimar. Es completo para P. Ahí está. Entonces ahí está. Ya lo demostramos. Aquí ver esta hoja. Entonces sí, x, esa suma de las x es suficiente y me da la información ya completa. ¿Ya vieron? Entonces a eso se refiere. Eso significa la completez, muchachos. Y se dan cuenta que no, o sea, nosotros vimos esto y dijimos, ¡ay, no, qué horror! ¿Cómo voy a probar que eso es 0? Pues es más que nada cosa de análisis y de aplicar las propiedades que ya todos conocemos, ¿no? O sea, que todos nos han enseñado a lo largo de los cursos. Entonces les digo que esto es sin miedo. Esto es sin miedo, muchachos. Si te empiezas a atorar en algo, oye, pues tengo una variable x y quiero calcularle, no sé, la esperanza cuadrada o algo, la varianza cuadrada, pues no se sientan intimidados y búsquenle, oye, pues por ahí tal vez hay una propiedad que me ayude, o sea, no, tal vez googlealo, búscalo en la bibliografía que te estoy pasando, algo, debe haber algo ahí. O sea, ya me comentaban en la plataforma, ¿no? Oye, pues cómo saco la varianza de la de la varianza muestral, ¿no? O sea, la varianza de la varianza muestral. Oye, pues es un relajo intentar saber hacerlo por toda la suma, ¿no? Y yo les decía, oye, pues acuérdate que si x es normal, x cuadrada con alguna transformación te da una x cuadrada, ¿no? Entonces son cositas que uno debe ir entendiendo y aprendiendo con la práctica, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, muchachos. Entonces, una vez que ya llegamos a esto de la completez, ¿no? A ver. Yo creo que ya con esto se entendió de buena forma qué significa que esto sea completo, ¿no? Entonces, pues o sea, no quiero que nos detengamos a hacer 1000 ejercicios para demostrar que las cosas son completas, ¿no? Ni suficientes. O sea, ya todos sabemos que la suma de las x es suficiente. Yo creo que con eso es, es más que lo que necesitamos, ¿no? Entonces vamos a pasarnos directamente con el teorema al que yo quería llegar. O sea, después de tantos videos yo quería llegar a este teorema, ¿vale? Entonces es el famoso teorema de Lehmann. Creo que lleva h en medio. De Lehmann-Schiffe, ¿no? Y doble F lleva acento. Lehmann-Schiffe, ¿no? Ese es el teorema, ¿no? Este lo enseñan en estadística 2, ¿no? O 1, ya ni me acuerdo. En la 3, estamos viendo la 3, ¿no? Entonces, vamos a definir x1
lo mismo de siempre. Ustedes ya saben, ¿no? De esto vamos a vivir en esta primera unidad. X1, XN, muestra aleatoria independiente idénticamente distribuida de alguna densidad, ¿no? De alguna densidad de una variable aleatoria X con un parámetro teta que no conocemos, ¿no? Y vamos a definir S, ¿no? Una muestra, un estadístico de la muestra. Me faltó el 1, ¿no? Vamos a pensar que es suficiente y completo, ¿vale? En el teorema de Rao-Blackwell, perdón, solo queríamos que el estadístico ese fuera suficiente. No, aquí va a ser suficiente y completo, ¿de acuerdo? Entonces, dado eso, si yo tengo un estadístico suficiente y completo, después voy a definir un estimador insesgado T. Pues es lo mismo, es prácticamente el mismo teorema que el de Blau-Blackwell, muchachos, pero yo tenía un T insesgado, y tengo ese suficiente, ese es el de Blau-Blackwell, pero ahora el de Lemon-Schiffer te pide que sea suficiente y completo, ¿no? Que sea completo, ¿no? Entonces, si tú generas esto, obviamente debe ser insesgado para tau de teta, ¿no? Una función parametral, ajá. Pues, y tú creas el estadístico T', el mismo que el de Rao-Blackwell. La esperanza de T dado S, pues, ¿qué crees que va a pasar? ¿No? Entonces es el mismo teorema de hace rato, pero simplemente estamos agregando que además de que sea suficiente el estadístico ese, es que sea completo, ¿no? Entonces, si eso sucede, si tú generas T igual a la esperanza de T dado S, es un estadístico mejorado, un estimador mejorado, ¿no? Entonces, te dice que el teorema del Lemon-Schiffer te dice, oye, este es insesgado, también sigue siendo insesgado. Pues es que esto es obvio, ¿no? Porque si el teorema de Rao-Blackwell, si solamente es suficiente sin sesgado, pues si es completo, pues sigue siendo insesgado, ¿no? Es insesgado para tau de teta. Y esta es la buena, esta es la primera parte del teorema. Y la segunda, que esta es la buena, lo que yo quería llegar después de tanto tiempo, ¿qué creen que pase con la varianza de ese estimador? Si es mejorada, es menor que la de B de T, ¿no? Es menor que la de B de T, ¿no? Es un estimador mejorado, pero ¿qué creen? Esta varianza ya es la cota inferior de Kramer-Rao para tau de teta. Ah, caray. Y ya habíamos dicho que si una varianza de un estimador coincidía con el Kramer-Rao, entonces eso significa que T' es el umbúe. ¿Ya vieron? Es el estimador mínimo de mínima varianza. Entonces es el teorema bueno. Entonces, pues, después de tanto sufrirle, ¿no? Con estos videos, hemos llegado a que la conclusión es que el estimador debe ser suficiente, completo, insesgado y eficiente. Pero si tú obtienes un estimador mejorado a partir de un estadístico suficiente y completo, vas a llegar al umbúe, que es el mejor, ¿no? Porque es el que tiene la mínima varianza. Y aparte es insesgado, completo, suficiente. Entonces pues, estás ahí ya prácticamente estás en el cielo, ¿no? Ya llegaste a los estimadores. Con ese te debes casar, ¿no? Entonces de ahí se desprenden pues muchos corolarios, ¿no? ¿No? O sea, por ejemplo, podemos decir que si S es completo y suficiente, ¿no? Tienen que ser nuestras premisas. Y si G, se me ocurre poner G una vez más, G, una transformación de G de T es insesgada, obviamente para tau de teta, ¿no? Entonces G de T es el umbúe. También, o sea, también funciona, ¿no? O sea, si tú tienes un estimador G de T insesgado, ¿no? G de T', perdón, ¿no? Porque acuérdense que la esperanza de la que T' es la esperanza de T dado S, ¿no? Entonces, si S es suficiente y completo y suficiente, y G de T es insesgado para tau de teta, entonces es el umbúe, ¿no?
Ahí está, ese es un corolario ahí por ahí, ¿no? Y otro que también vi en los libros, que también igual funciona, oye, pues si T es insesgado, ¿no? Si T es insesgado, ahí me salió bien felaje, si de porcino, insesgado, completo y suficiente. Si es completo y suficiente, entonces T es el umbue. Ah, ya viste, entonces ahí está. Entonces, yo me acuerdo que era un relajo sacar la cota inferior de Kramer-Rao. Pero entonces ya, este teorema de Lehmann-Schiffer está bien padre porque, o sea, si tú generas un estimador insesgado y por otra parte es completo y suficiente, pues ya no tienes que encontrar el Kramer-Rao. Tú ya sabes que ese es el umbue. Coincide con el Kramer-Rao la varianza. Entonces, ya no la necesitas calcular. Entonces, está bien padre porque probando que es insesgado, completo y suficiente, ya no tienes que meterte en el problema de encontrar la información de Fisher, generar condiciones de regularidad en las funciones del estimador para la Kramer-Rao. Entonces, es muy fácil. Entonces, ya es mucho, es bastante bueno este teorema del Lehmann-Schiffer para generar estos umbúes, ¿no? ¿Vale? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, pues, pero pues no tenemos un ejemplo. A ver, vamos a buscar, a ver, en el libro que les pasé, ¿no? Ahí debe venir algo. En el libro que les pasé. A ver, este me gustó mucho porque es reciente, es del año pasado. Mira, Rob Blackwell, completés. Mira, aquí está. Lehmann-Schiffer, 229. Vamos a ver, 229. 220, me fui hasta 222. 230. 229. Aquí está, teorema de Lehmann-Schiffer, ¿no? Es el umbue, ya lo habíamos visto. Está la demostración, por si la quieren ver. Yo les había dicho que revisaran esto, ¿no? Mira, ahí están los corolarios, perfecto. Pues el primero, pues a ver qué sale, ¿no? Vamos a ver. Ahí está el primero. O sea, vamos a ver CX1, XN, una muestra de una Bernoulli. Vamos a hacer este, ¿vale? A ver si nos sale. Ojalá. CX1, XN, una muestra de la teoría con distribución Bernoulli con teta conocido. La función parametral, ahí se ve bien fea. Bueno, sin miedos, vamos a darle sin miedo, ¿no? A ver, X1, vamos a trabajar sobre nuestro X1, nuestro pizarrón, ¿no? Se distribuye como Bernoulli con parámetro P. Sigue siendo la Bernoulli, qué bueno, porque ya sabemos muchas cosas de la Bernoulli y de la binomial, ¿no? Entonces, y tenemos el parámetro a estimar, es la función parametral, tristemente, ¿no? Teta más 1 menos teta exponencial al cuadrado. Teta, se me olvidó. Teta más 1 menos teta. Pero no es teta, es P, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo porque con teta, porque el libro dice que es con teta, ¿no? Nada más acuérdense que la teta es P. Teta. Teta más 1 menos teta por exponencial cuadrática. Perfecto, ¿no? Ahora, ¿qué más pide esta cosa? Estos son tipo exámenes, se ven bien difíciles. Encuentra un estimador insesgado para T, o sea, ni siquiera nos da el estimador. Y pruebe que lo es. A ver. Bueno, a ver, necesitamos un estimador insesgado de esta cosa. Entonces, a ver, fíjate, tau de teta, a ver. Tau de teta es igual a teta, pero aquí tengo un problema. A ver, vamos a desarrollarlo más. E cuadrada menos teta cuadrada. Ese es el estimador, ¿no? O sea, digo, ese es el parámetro, la función parametral que yo quiero estimar, es esa. Nada más que la desarrollamos, ¿va? Entonces, yo quiero tener voy a generar un estimador T, ¿no? Fíjate, voy a generar un estimador T tal que la esperanza de T sea esto. ¿Ya vieron? ¿Sí o no? Entonces, pero, acuérdense que la esperanza, a ver, se me ocurre la esperanza de cualquier X que se distribuya a Bernoulli, su parámetro es P, bueno, en este caso es teta,
Ajá. Entonces fíjate, yo puedo generar aquí una suma. Yo puedo generar cualquier x. Aquí puedo generar cualquier x. Esta es una biconstante. La esperanza de una constante es la constante. Menos la esperanza de la constante. La constante sale y queda la variable aleatoria. Entonces pues puedo hacer x por e cuadrada. Y ahí está, ese es mi estimador. Pero pues cualquier elemento de la muestra, ¿no? Pues vamos a poner el primero como hace rato. Ahí está. Entonces mi estimador, vamos a ver si es cierto. Pues sí, ya está construido. O sea, fue fácil porque es lineal. La esperanza es lineal y esta función parametral es lineal también. A ver, entonces yo definí t como... A ver, este es el inciso A, ¿no? T como x1 más e cuadrado más menos, ¿no? Menos x1 por e cuadrado. Y eso pues resolviendo, esto es x1 factorizando, ¿no? Más 1 menos x1 por e al cuadrado. ¿Vale? ¿Sí está bien? Por 1, x, ahí está. Menos, ahí está. Déjenme ver que sí sea bien, que sí esté bien. Menos, menos, ahí está. Es prácticamente lo mismo, pero en vez de teta, x, porque x, la esperanza de x es teta. Entonces vamos a probar que es insesgado, ¿no? Vamos a probar que es insesgado. Entonces esto es la esperanza, ¿no? Pues de todo esto de aquí, ¿no? x1 más e cuadrada menos x1 e cuadrada. Esto es igual a la esperanza de x1 más la esperanza de e cuadrada menos la esperanza de e cuadrada x1. ¿Vale? Entonces esto es igual a la esperanza de una Bernoulli es teta más la esperanza de una constante es la constante menos la constante sale, la esperanza de x1 es teta. Y ya quedó, ¿no? Entonces, la esperanza de t es igual a teta más e cuadrada menos teta e cuadrada, que es igual a teta más 1 menos teta e cuadrada. Y este es tau de teta. O sea, esperanza de teta, digo de t, es igual a tau de teta. Entonces es insesgado. Por lo tanto, t, el que yo propuse, ¿no? El que propusimos es insesgado. ¿Ya vieron? Ahí está. Perfecto, ya tengo un estimador insesgado. Muy bien. ¿Qué sigue? Ya vieron, sin miedo, muchachos. O sea, sí me dio miedo ver esta cosa. Pero pues con lo que sabemos se puede ir resolviendo, ¿vale? Entonces, está perfecto. Entonces no se dejen, no se dejen engañar, no se espanten. Vamos a avanzar. ¿Cuánto tiempo nos queda en el ciber? Ah, ya casi nos corren del ciber, ya vamos a terminar. A ver. Ojalá no esté tan talachudo. B. Considere la estadística suficiente y completa. Ojo, ya sabemos que la suma para una Bernoulli de todas las X es suficiente y completo. Entonces, para cada valor de U, o sea, de esta suma, calcule la esperanza de T dado U. O sea, este va a ser el nuevo estimador mejorado. Y después te pide que uses el teorema para encontrar el umbo. O sea, el C nada se trata de concluir, muchachos. ¿Por qué? Porque si tú encuentras por el teorema de Lehmann-Scheffé, te dice que este ya es el umbue. ¿Vale? Ya no necesitas encontrar el Kramer-Rao de esto, que sería un relajote, ¿no? Qué horror. Pero por eso ya no necesitas encontrar el Kramer-Rao para porque tú ya sabes que este es el umbue. Ya no necesitas probar nada, simplemente por ese teorema. Entonces vamos a definir el inciso B, ¿no? Vamos a definir el inciso B. Inciso B. Más chico. Inciso B. Vamos a definir T' igual a la esperanza de T dado U. Pero esta es la esperanza de x1, el que yo creé, más, a ver, 1 menos x1 por el al cuadrado. Dado U. Pero U es igual a la suma de las xy, igual a un valor U. A ver, lo voy a poner más compacto para que quepa ahí, ¿no? X1 menos más, ¿no? Más 1 menos x1 exponencial cuadrada dada la suma de las xy
obviamente eso me tiene que dar igual un valor u, ¿no? Lo estoy condicionando. O sea, estoy calculando la esperanza de esta cosa de aquí. Bueno, es lo mismo, sin corcheto no. O sea, quiero calcular la esperanza de todo esto condicionado a que la suma de las x sí sea igual a u. ¿Estamos de acuerdo? Pero si se dan cuenta, solo estoy trabajando con x1. Ajá. Solo estoy trabajando con x1, muchachos. Entonces me va a quedar muy parecido porque de aquí, como estoy condicionado de que y es igual a 1 hasta n, mira, creo que sí nos va a salir, a ver. Como x1, bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a hacerlo, a ver si nos sale. La esperanza es lineal, ¿no? Entonces esta es la esperanza de x1 más e cuadrada, vamos a desarrollar este término, menos e cuadrada x1 dada la suma de las x que me dé un valor u, ¿no? Y esto es igual a la esperanza, la esperanza de x1, es lineal la esperanza condicionada a x, que la suma sea igual a u, más la esperanza de e cuadrada condicionado a que la suma sea igual a u, más la esperanza de menos, ¿verdad? Menos la esperanza de e cuadrada x1 condicionado a la suma, ¿no? Que me dé un valor u. Ahí se lo ponen ustedes, ¿no? Entonces, híjole. Pues, a ver, este de aquí ya lo habíamos visto. Este de aquí ya lo habíamos visto porque x es una Bernoulli y la suma es una binomial. ¿Ese dónde lo habíamos visto? A ver, fíjense. A ver. ¿Dónde lo habíamos visto? Yo no creo que lo habíamos visto cuando probamos su suficiencia y el teorema de Blau-Rackwell, según yo. Por aquí estaba. Ya para no hacer el cálculo, según yo sí lo tenemos. Completo. Ya me fui. Ah, no, está en el otro. Está en la otra. Está en el otro libro, según yo. A ver, vamos a regresarnos. Estamos buscando este, ¿eh? Esperanza de x1 condicionado a que la suma sea un valor u. ¿Vale? Si x es Bernoulli y la suma es binomial. ¿Ok? Pues según yo, sí lo tenemos. ¿Vale? Entonces estamos esperando que abra. Porque la verdad no quiero hacer tanta talacha. No, no me gusta, nunca me ha encantado. Entonces, a ver, ahí está. Por aquí ha de estar. Yo lo había visto. Ah, aquí está, ¿ya vieron? Aquí está. Aquí está. Sabía que lo había visto en algún lado. Vamos a esperar. Ahí está, ya cargó. La esperanza de x1 cuando x es Bernoulli y cuando la suma es binomial. Y ya el resultado. Ya ven, es un relajo. Es entre n y ese estaba condicionado a esto, ¿no? Entonces, esta esperanza es igual a x barra, muchachos, ¿vale? X barra. Ya sabía yo que sí lo teníamos. Esto es igual a x barra. Ya regresando a nuestro ejercicio, debemos tener... Bueno, entonces esto de aquí, muchachos, es x barra. A ver, esto de aquí es x barra, o sea, la suma, digo, entre n, la media muestral. P y este de aquí, está bien fácil porque es una constante condicionada, entonces no importa, es la misma constante. Y esto de aquí, pues la constante sale y esto es e cuadrada por x barra. Ya quedó, miren, perfecto. A ver, vamos a ver entonces. Pues ya quedó. Entonces, la esperanza de t dado u, ¿no? De t, ¿no? T prima no. Entonces t prima igual a la esperanza de t dado u, o sea, la esperanza de x1, o sea, la esperanza
de x1 más 1 menos x1 e cuadrada, condicionado a que la suma sea igual a un valor u, es igual, ¿no?, a, separando esto es x barra, o sea, la suma de las xy entre n más e cuadrada más menos, perdón, la esperanza es lineal y saqué el menos, xy sobre n. Y pues esto ya, muchachos, ya quedó. Es igual a x barra quedando bien feo, x barra más 1 menos x barra por e cuadrado. Y se acabó. Ahí ese es el estimador. Ese es el estimador, muchachos, ¿no? Este es el estimador insesgado, suficiente y completo. Entonces, ¿qué me pide el ejercicio? Ya lo encontré. Usa el teorema de Riemann-Schiffer para encontrar el umbue. Ya se acabó. Ya está hecho. Ya está hecho. Entonces, C, vamos a concluir, ¿no? Entonces, C, T' igual a x barra, ¿no?, más 1 menos x barra por la exponencial es insesgado suficiente y completo porque viene de esto, ¿no? Insesgado, y el umbue para tau de teta igual a teta más 1 menos teta por e al cuadrado, ¿no? Todo esto por, llevo una h, según yo, todo esto por Riemann-Schiffer. Ahí está, ese es el umbue. Y si quieren de tarea les dejo corroborar que sacar la cota de Cramer-Rao, ¿no? Entonces, la varianza de T', o sea, la varianza de x barra más 1 menos x barra por e cuadrado, ¿no?, es igual a la cota inferior de Cramer-Rao para tau de teta, que tau de teta es teta, más 1 menos teta por e cuadrado. Es el umbue. De tarea, ustedes saquen la cota de Cramer-Rao. No la hagan. Ya nada más por el teorema ya sabemos qué es, ¿vale? Entonces ahí está, muchachos, ya quedó. Ya para irnos del cibercafé, ¿no? Ya pasó nuestra hora, ya nos van a correr. Pues ya quedó. Entonces, el teorema de Riemann-Schiffer nos ayuda a encontrar el estimador óptimo, ¿no? Eficiente, insesgado, suficiente, completo, y eso es el umbue, ¿no? Mínima varianza. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos listos para pasar a las propiedades asintóticas, que se refiere a que, oye, pues, ¿qué sucede cuando la muestra tiende a infinito? O sea, nosotros trabajamos con muestras finitas. ¿Qué sucede cuando n tiende a infinito? O sea, cuando nuestro número de la muestra es bastante grande. Entonces ya va a estar más fácil porque las propiedades se limitan a una distribución normal, porque acuérdense que por la ley de los grandes números, pues puedo sacar la distribución normal cuando n tiende a infinito. Entonces la eficiencia va a ser más fácil en ese sentido, que sean insesgados, se van a llamar ahora asintóticamente insesgados. Entonces esto es lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? De hecho va a ser un poquito más sencillo, pero creo que esta es la parte fuerte porque quise dárselos porque quiero que se lo lleven, o sea, quiero que entiendan qué significa esto de insesgado, eficiente, suficiente y completo. ¿Y qué es el umbue? O sea, a mí me interesa mucho que lo sepan ya para que se lo lleven, ya para que ya terminen su carrera, ya para que se vayan, ¿no? Me interesa mucho para que lo sepan, ¿no? Ya que lo sepan aplicar. Esto ya lo puedes aplicar tú a datos computarizados. Inclusive yo los cursos que he dado de derivados, de riesgo, de aplicación a las financieras y demás, pues usamos precios de acciones, rendimientos, y pues sacamos estimadores de rendimiento, ¿no? y de volatilidad.
Entonces yo podría proponer un buen estimador de mis rendimientos, utilizando estas propiedades, ¿no? De completez, suficiencia, eficiencia y que sea insesgado, ¿no? Entonces ya podría yo trabajarlo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces esa es la idea. Entonces vamos a pasar a qué sucede cuando la muestra es bastante grande.